Juan Carpio Muñoz. Juan Carpio Muñoz. Así que busquen allí en el sílabus Juan Carpio Muñoz. Él ha hecho un estudio del yarabí, de Melgar, ¿no? Como una forma mestiza, como una forma literaria mixta, que tiene raíces prehispánicas y también componentes ya de la época de la colonia, de la cultura ya mestiza, y que estos poemas, estos yarabíes, que tienen un tono muy romántico, muy de tristeza, de nostalgia, serían también una representación de ciertos sectores sociales de esa zona, de la zona de Arequipa, que habrían sufrido en ese contexto una suerte de deterioro social, deterioro económico. Es decir, a estos sectores sociales, estos grupos, se llaman los loncos. Ahí Carpio Muñoz da información sobre estos grupos sociales. Esa es la teoría, esa interpretación sociológica que él plantea. Es decir, que ve que los yarabíes no solo son una expresión del drama personal, del amor no correspondido, sino que están expresando también esa pérdida de importancia social que tiene este sector de los loncos, que se dedicaban a la agricultura, y que en ese contexto parece ser que había otros probablemente hacendados o grandes propietarios que los desplazaron de la producción económica, material, e hicieron que los loncos devinieran en un sector, digamos, marginal, ¿no? Marginal, y esa marginalidad, según este estudioso, también se expresaría a través de estos yarabíes de Melgar. O sea que de alguna forma está planteando que Melgar tiene alguna vinculación, algún tipo de ascendencia de este sector de los loncos, que podía estar también como un componente más, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo. Ahora, como estamos indicando, hay que ver también, porque sobre Melgar hay películas, ¿no? Hay películas, más de una probablemente, ¿no? Haya quizá otras versiones. Por eso es que hemos dejado este autor para que ustedes puedan allí ejercer sus competencias de investigación, de búsqueda, de indagación, y ofrezcan, digamos, una versión, vamos a decir, entre unas 5 o 10 de páginas, de 5 a 10 páginas, ¿no? Una visión concentrada, condensada, y ya después de esa entrega, o ya desde el martes, vamos a ofrecer una visión de conjunto del romanticismo, y ahí sí ya indicaremos, de acuerdo al grupo de alumnas que están matriculadas en el curso, ya asignaremos específicamente autores determinados para que exploren, ¿no? Y aporten también progresivamente, ¿no? Vamos a tener ya una presión más activa, porque en la época del romanticismo hay una mayor cantidad de autores, ¿no? De autores, de géneros, hay una mayor diversidad literaria, por países, por géneros, por personajes, y también en esa etapa del romanticismo, que va de 1830 a 1870, 70 y tantos, hay que rastrear también los procesos sociales que se dieron, ¿no? Porque este romanticismo se dio en una sociedad hispanoamericana con una serie de problemas, con una serie de enfrentamientos, ¿no? No es que acabada la independencia estos países se organizaran en forma adecuada, en forma
armónica, armoniosa, que confluían en esfuerzos para salir de esta situación de colonias en la que se habían mantenido durante varios siglos, ¿no? No fue así, lamentablemente. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Veremos ahí cómo la propia Argentina, internamente se dieron grandes enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Y ahí la prueba está en la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Él recoge estas tensiones que se producen en Argentina, estos grandes conflictos que están muy vinculados con la producción literaria, ¿no? Ahí en ese mismo contexto también se da la literatura de la gauchesca. Ya en esta etapa vamos a acercarnos a la tradición de la gauchesca, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de otras zonas de América hispánica, hay que verificar las fechas en las que se produce la guerra de la Triple Alianza, que es la guerra que reúne en un lugar a Argentina, Uruguay y Brasil, estos tres países, en contra de Paraguay, ¿no? Eso es el dato, hay que confirmar exactamente la ubicación cronológica de esta guerra, que perjudica mucho a Paraguay, empobrece tanto, y ese empobrecimiento se da hasta la actualidad. Uno de los países más pobres, más aislados, es Paraguay. Y lo paradójico, según la versión que da Eduardo Galeano, es un escritor que publicó el siglo pasado una obra que quizá ustedes han leído. Esta obra se llama Las venas abiertas de América Latina. ¿Han leído esta obra? Hola, profesor. No, yo no lo he leído, pero sí lo tengo en casa. Léalo por favor, porque él hace referencia a cómo Paraguay era en el siglo XIX, ya después de la independencia, era el país más estable, el país más progresista, más desarrollado, en razón precisamente de su ubicación geográfica. Había desarrollado una economía muy valiosa, ¿no? Era un ejemplo. Recuerden que ahí estuvieron los jesuitas también en sus misiones. Hay que rastrear eso con ayuda de estas fuentes también que vamos a ver. Y bueno, yo no tengo a la mano el ejemplar de Las venas abiertas, pero voy a tratar de ubicarlo, y otras fuentes también. Entonces, Paraguay fue un modelo en el 19, un modelo de desarrollo autónomo de un país que con sus propios recursos, y como tenía comunicación a través de los ríos, ¿no? Entonces desarrolló, y más las experiencias de la época de las misiones jesuíticas, pues constituyó una sociedad bastante desarrollada. Y eso, y esto es un dato que no tiene nada de exagerado. Esto, por lo que se señala, por lo que se ha investigado, esto incomodó nada menos que a Inglaterra, al Reino Unido. ¿Por qué? Porque luego que se fue España, lamentablemente hay que señalarlo, no es que ya fuimos autónomos e independientes, no, se fue España, pero ingresó inmediatamente, ingresamos a otro tipo de dependencia con Inglaterra, en primer lugar, ¿no? Durante varios siglos del XIX, hasta que, bueno, ya en el siglo XX, la dominación se dio con respecto a los Estados Unidos, situación que se mantiene hasta hoy, ¿no? Pero lo que se dice es que en el siglo XIX a los ingleses, que tenían pues una gran presencia en Argentina, en Uruguay, principalmente en esos dos países, quizá menos en Brasil, al régimen monárquico no le pareció bien este mal ejemplo, entre comillas, de un país que tenía una autonomía. Lo que ellos querían era que también
Paraguay fuera dependiente. Entonces, mediante estrategias de las cuales ellos son expertos, porque no por gusto han dominado el mundo durante décadas, han estado por la India, han estado en diversos países, en África, etc., mediante diferentes, seguramente, vinculaciones diplomáticas, económicas, de pronto, como usted entiende, de pronto no se explica a uno por qué razón 3 países que son poderosos, Uruguay, Argentina y Brasil, los 3 se reúnen, los 3 se alían y le hacen la guerra al Paraguay, ¿no? Le hacen la guerra y destruyen todo ese aparato productivo, y destruyen esa economía de Paraguay, y Paraguay cae pues en la independencia económica. No ha salido de esa situación, es el país del que menos sabemos, ¿no? Aunque, por ejemplo, un dato interesante es que en ese país los guaraníes, como también se les llama, ellos sí, a diferencia de Perú, han mantenido su bilingüismo, ¿no? Que los paraguayos, a diferencia de nosotros, los peruanos, sobre todo los peruanos de la ciudad, que solo hablamos el español o una lengua extranjera, y no el quechua o la aymara, salvo casos muy concretos en que sí hablan. En Paraguay todos los ciudadanos paraguayos hablan el guaraní, se ha mantenido vigente hasta hoy, y hablan el español y claro, seguramente otras lenguas, ¿no? No sabemos mucho. En el siglo XIX no se consigna tampoco presencia de autores importantes paraguayos. Probablemente haya autores circunscritos a la propia zona, hasta, digamos, recién en el siglo XX, en que surge la figura de Augusto Roa Bastos, ¿no? Un gran escritor, va a alcanzar una prestancia internacional muy importante de don Augusto Roa Bastos, pero esto ocurre ya en el siglo XX, ¿no? En cambio, en el siglo XIX no se destaca la presencia de escritores relevantes en el contexto del Paraguay, ¿no? Entonces, esto era lo que quería decir, y quiero aprovechar estos minutos que quedan. De paso, ustedes también aprecien un poco. Hay un libro que les recomendaría a ustedes, escrito por Leonardo Padura, es un novelista que recomiendo, y bueno, de él tengo a la mano un libro de ensayos críticos que se llama Agua por todas partes. Agua por todas partes. Esa es una definición metafórica de Cuba. No la inventó él, sino otro escritor que él menciona aquí, ¿no? Entonces, en Agua por todas partes, que es Cuba, porque Cuba está rodeada por el agua por todas partes, ¿no? Dice, la maldita circunstancia del agua por todas partes. Él tiene un conjunto de ensayos acerca de diferentes temas de los escritores de este país, de Cuba, de varios escritores, por ejemplo, El siglo de la luz de Carpentier, del siglo XX, ¿no? Tiene un ensayo, también sobre, bueno, presenta también un artículo sobre su propia novela, su novela más importante, que es El hombre que amaba a los perros. Pero también tiene un ensayo, voy a leer algunos párrafos para que puedan apreciar. Tiene varias líneas, es un ensayo interesante, sobre José María Heredia, sobre este escritor del cual hemos hablado, ¿no? Y el ensayo se titula La novela de su vida, ¿no? La novela de su vida, así se titula. Y además el propio Leonardo Padura, él ha publicado una novela, y la tengo acá a la vista de ustedes, que se llama La novela de mi vida, ¿no? La novela de mi vida. Pero aquí en el ensayo habla de Heredia, este Heredia del cual hemos hablado en esta clase,
quisiera citar unos pocos párrafos, ¿no? ¿Dónde está esto? En la página 200. Para que vean ustedes la importancia que le concede a José María Heredia, ¿no? Dice acerca de José María Heredia, a quien reivindica publicando una novela, ¿no? Sobre este escritor del siglo XIX, dice: el 15 de junio de 1824, sentado al borde de la imponente catarata americana, el desterrado José María Heredia escribe su prodigiosa oda Niágara, a la cual hemos hecho referencia hoy. Apenas tenía entonces 19 años y ya había vivido tanto y escrito tan impresionantes poemas de temática filosófica, amorosa, civil y patriótica, que el reflejo de aquel hombre que se nos proyecta desde el Nicaragua hacia la inmortalidad tiende a parecernos el de un ser que ha fatigado todos los caminos de la vida. Pero sería 2 días después, el 17 de junio, miren la precisión de los días, y todavía bajo el influjo de la poderosa emoción vivida ante uno de los mayores prodigios de la naturaleza americana, cuando Heredia descubre la verdadera esencia de su destino y le escribe a su tío Ignacio, radicado en Matanzas, en la añorada y distante isla de Cuba, ¿no? Él está exiliado, Heredia, como varios de los escritores de esta generación, y desde ahí, desde ese exilio, le escribe a su tío Ignacio, radicado en Matanzas, en la añorada y distante isla de Cuba, de donde ha debido escapar por sus actividades independentistas, una reveladora misiva donde con su espíritu romántico desplegado le comento, ¿no? Estas son palabras de José María Heredia. Dice: yo no sé qué analogía tiene aquel espectáculo solitario y agreste, es decir, la catarata del Niágara, y agreste con mis sentimientos. Me parecía ver en aquel torrente la imagen de mis pasiones y de la borrasca de mi vida, así como los rápidos del Niágara, hierve mi corazón en pos de la perfección ideal que en vano busco sobre la tierra. Si mis ideas, como empiezo a temerlo, no son más que quimeras brillantes, hijas del acaloramiento de mi alma, buena y sensible, ¿por qué no acabo de despertar de mi sueño? Y termina con estas palabras: oh, ¿cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? ¿No? Entonces este hombre romántico se debate entre la realidad y la fantasía y llega a decir, pues, ante esta situación de desesperación, la época, la añoranza a Cuba, la lucha por la independencia, la múltiple que él desarrolla, llega a decir: ¿por qué no acabo de despertar de mi sueño? ¿No? De estos sueños que son fruto del acaloramiento de mi alma buena y sensible. ¿Cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? Entonces allí, tomando esta frase, miren ustedes, Leonardo Padura escribe, ¿no? Escribe esta novela muy, muy interesante que permite conocer, claro, de manera ya amplia, exhaustiva, novelesca, la vida de este gran escritor a quien hoy nos hemos acercado. Eso es lo que quería, por eso quería leerles, pues, algo sobre este personaje. Dice acá en otro párrafo para ubicarlo biográficamente, dice: como es sabido, José María Heredia y Heredia, hijo del funcionario colonial José Francisco Heredia Mieses y de su prima María de la Merced Heredia y Campuzano, ambos dominicanos de origen, nació en Cuba, José María Heredia, ¿no?, el 31 de diciembre de 1803 y murió en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1839. Pero es importante recordar que sus 35 años de vida, meses más, meses menos, los gastó del siguiente modo: algo más de 6 años en Cuba,
3 de ellos en su primera niñez, como ya he dicho, 5 y medio en Venezuela, 2 en Santo Domingo, un poco más de 4 años en el actual territorio norteamericano y unos 16 años en México, donde vivió un largo periodo de su destierro, participando activamente en la vida política, social y literaria de un país en que fue considerado por muchos como un mexicano. ¿Por qué? Creo que vale la pena preguntarse otra vez. ¿Por qué Heredia decidió ser cubano? Se sintió cubano, vivió como cubano toda su vida adulta, si también pudo haber sido venezolano, dominicano y con más razón mexicano, ¿no? Esa es la respuesta que el novelista, ¿qué lo llevó a él? Pudiendo haber elegido cualquier otro país. Sin embargo, eligió el país donde, claro, había nacido allí, pero había vivido menos, ¿no? Eso es, sí, dice, el mismo hecho de que naciera en Santiago de Cuba es de por sí fortuito. La única razón para que sus padres arribaran a esa ciudad de la isla es la presencia circunstancial allí del capitán Francisco Heredia Pimentel, abuelo paterno del poeta, destacado en la pequeña guarnición de aquella plaza. Provenientes de Venezuela, donde se habían casado, sus padres vienen a Cuba por una temporada, a la espera de un destino definitivo para el funcionario José Francisco, el padre del escritor, que 2 años después sería enviado a trabajar en la nada amable ciudad de Pensacola, parte de la ya moribunda colonia española de la Florida, ¿no? Con apenas 2 breves estancias en La Habana, una en 1806, camino de Pensacola, y otra en 1808, en viaje hacia Venezuela, el nuevo destino de su padre, José María Heredia, no vuelve a la isla hasta 1817, en víspera de cumplir sus 14 años, para vivir en su tierra de nacimiento por los próximos 16 meses. Su educación hasta entonces se había producido prácticamente dentro del hogar, mientras su afición poética comenzó a hacerse patente en el periodo que va de los años 1812 a 1817, cuando vivió en Venezuela en medio de la agitada etapa de la lucha independiente, ¿no? Independista, que obligó a la familia a frecuentes desplazamientos dentro de aquel país, ¿no? Por eso tienen allí esta referencia, pues, de cómo un escritor de esta generación que hemos concluido de estudiar en esta primera aproximación, este escritor es reivindicado ahora, en estos momentos, con esta novela que habla de la vida de un escritor, ¿no? Que tiene muchas características de los escritores de nuestro continente, que siempre, todos ellos, siempre han estado viajando, han sufrido el exilio, han estado en otras culturas, pero han ido creando al mismo tiempo obras importantes. Bueno, entonces, con estas indicaciones, entonces, quedamos ya para vernos en la próxima semana sería, ¿no? No dejen de venir porque el martes vamos a distribuir las tareas para el estudio de los escritores de la generación romántica, ¿no? Vamos a presentar un panorama y dentro de ese panorama indicaremos los autores por países, por momentos, por libros, obras, etcétera, para que ustedes participen tanto buscando videos como textos, una labor de complementación para que ingresen más a fondo en esta tarea de conocimiento del siglo XIX, ¿no? Para tener un conocimiento más a fondo de esta centuria que realmente es muy interesante. Bueno, allí nos quedamos entonces y nos vemos ya la próxima semana. Buenas tardes.